tardes, bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos. Es un placer acompañarlos de este lado y bueno, vamos a saludar a todos aquellos que están a través de Canal 22 de Supercanal Digital, Canal 30 de la TDA y por supuesto a aquellos que nos acompañan en vivo a través de www.universidad.com.ar. En el día de ayer conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra independencia, de la independencia de nuestro país. Hoy vamos a revisar con los referentes, con los especialistas en el tema de nuestra casa, de la Universidad Nacional de Cuyo, acerca de qué ocurría, qué acontecía en Argentina, en la provincia y también a nivel de América Latina, qué sucedía ese 9 de julio de 1816. Vamos al clip y enseguida presentamos a los invitados. A 1810 vamos a viajar. ¿Por qué? Porque comenzó la revolución. Éramos colonia, virreinato de España. El poder al pueblo debía regresar. Y la primera junta nos iba a gobernar. ¡Revolución! Comienza con un pueblo que se une para luchar contra una invasión. Y el 25 de mayo de 1810 dan su primer grito de libertad. ¿A dónde van, Belgrano? Vamos a San Miguel de Tucumán, Zamba, al Congreso de las Provincias Unidas. ¿Por qué? ¿Por la crisis? ¿Qué crisis? ¿Qué me perdí? Si hace poco estuve en la Revolución de Mayo y estaba todo bien. Queremos la independencia, ser libres no es una ciencia, es respeto por el otro y sus creencias. Cuando el secretario Juan José Paso le pregunta a todos los presentes si quieren que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y la metrópoli, todos los diputados aprueban por aclamación. Entonces, declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Eso quiere decir que tomamos la decisión de depender de nosotros mismos. Y eso es muy bueno, porque si dependemos de nosotros mismos podemos lograrlo, porque tenemos todo. San Martín cruzó los Andes para llevar la independencia a todo el continente. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! De esa manera presentamos el clip del día de hoy y bueno, vamos a entrar en tema y en eje y en cuestión a ver si ese 25 de mayo realmente fue un grito de libertad o es algo que aconteció mucho después. Pero para eso están nuestros invitados, nos acompaña de este lado está Adolfo Omar Cueto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y doctor en Historia. Bienvenido, Adolfo, un placer. Hola Carolina, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, también está a su lado Sandra Pérez Estocco, profesora de Historia Americana Contemporánea, doctora en Historia y también directora de la licenciatura en Turismo. Bienvenida, Sandra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. Y del otro lado, hoy son todos de nuestra casa, de la universidad, como lo decíamos al principio. Gabriela Curi, bienvenida. Ella es profesora de la Cátedra de Historia Argentina Virreinal e Independiente y también magíster de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenida. Muchas gracias por la Bueno, invitación. gracias por acompañarnos y nosotros nos vamos a ir como siempre a la primera placa relacionada a esto, que está relacionado con el Congreso de Tucumán. Aquel hecho histórico que de alguna forma acontecía para nuestra independencia. Nos vamos entonces a esa primera placa. El Congreso de Tucumán, asamblea encargada de los asuntos de la Revolución, inició las reuniones para declarar la independencia en marzo de 1816, pero logró concretarse 4 meses después, el 10 de julio. Hawái fue la primera nación que reconoció la independencia argentina en 1818, Portugal reconoció nuestra independencia en 1821, mientras que Estados Unidos en 1822 e Inglaterra en 1823. España recién admitió que éramos independientes en 1863. Son algunos datos que de alguna forma contextualizamos un poco esa época. Pero bueno, nos vamos a ir ya a la mesa, al debate de distintos parecidos. Y quiero preguntarte, Gabriela, ¿qué pasaba un poquito antes de ese 1816? ¿Cómo era lo que sucedía de alguna forma entre 1810 y 1816? ¿Cómo era el contexto de Argentina?
Bueno, retomando también las palabras con las que iniciaste y hablando de este tópico que es tan importante, que es la Revolución de Mayo de 1810. La Revolución de Mayo de 1810 se la considera como el inicio, vamos a poner entre comillas, de lo que es la historia independiente de nuestro país. Y 1816, el epílogo de ese proceso independentista. Estoy diciendo que son en dos momentos de declaración de independencia, no, es un proceso que comienza en 1810 con la formación de una primera junta de gobierno patrio, de gobierno con un gobierno con integrantes de esta tierra, pero no necesariamente tenían que ser criollos, porque también habían españoles en esa junta, sino que estuvieran de acuerdo con la formación de un gobierno autónomo, y en esos momentos estaba España bajo el poder de Napoleón, que había tomado toda la península ibérica. Entonces la gran pregunta era, ¿qué hacemos ante esta situación? De pensar, ¿seguimos bajo el dominio de España o de Francia? Cambiar de amo, como se decía en esos momentos. Claro. Se eligió por la idea de formar una junta como las juntas que se formaron en España. En cada uno de los lugares se formaron juntas provinciales, provisionales de gobierno a nombre o en nombre de Fernando VII, el rey cautivo. ¿Y cómo era esa primera junta? ¿Estaban todos de acuerdo en este gobierno autónomo o había quizás algunas disidencias entre ellos? Obviamente, como bien decías, que había criollos y españoles. A ver, la formación de la junta no tiene que ver con ser peninsular o ser criollo. Bien. Tiene que ver con la idea de tener un gobierno autónomo, propio. La idea de independencia, obviamente que no se puede obviar. Estamos en 1810, tenemos el ejemplo de las colonias británicas de América del Norte en 1776, ya libres, independientes de un país, bueno, de la metrópoli tan importante, ¿no?, de Gran Bretaña. Entonces, ¿se puede desligar la palabra de independencia? No, estaba en la idea, sí, obviamente, las ganas, vamos a decir, los deseos, sí, las posibilidades, no. Las colonias británicas fueron 13 colonias bien armadas que una vez que estuvieron preparadas se enfrentaron con la metrópoli, ¿no? Sandra, creo que eso también sí, lo sabes también mucho mejor que yo por tu especialidad en historia americana. Sí, en realidad también es interesante añadir a lo que está diciendo Gabriela, que el momento en que el juntismo empieza a surgir no es solo en el Río de la Plata, sino que el juntismo surge en América, en casi todas las posesiones españolas, porque esto era el Imperio Español, ¿verdad? Claro. Entonces va surgiendo, sobre todo en la medida en que desaparece la Junta Central de España, cuando se forma el Consejo de Regencia y cuando los americanos entran en un proceso de gran perplejidad y de confusión también, y que se van enterando de a poco de qué es lo que está sucediendo. Pensemos que son épocas donde las noticias no llegaban como llegan hoy instantáneamente, ¿no es cierto? Entonces iban llegando de a poco, en distintas regiones llegaban primero, llegaban después. Generalmente las noticias tampoco llegaban siempre de la mano de los españoles, sino que muchas veces llegaban de la mano de los ingleses o de las manos de los franceses que venían a través de los barcos y contaban lo que había pasado. Entonces ese movimiento que se da simultáneamente en toda América tiene que ver con esto que dice ella, que es un primer momento que visto retrospectivamente uno dice es un primer momento. Tal vez en ese momento uno lo que veía que era el inicio de unas juntas que se proclamaban, que reasumían la soberanía a nombre de Fernando VII, porque estaba cautivo, y eso es lo interesante, que esa misma idea que yo te estoy comentando se daba a lo largo y a lo ancho de toda Hispanoamérica. En todos los lugares hacían lo mismo, formaban juntas provisionales conservadoras de los derechos de Fernando VII. Que después nosotros sepamos que ese proceso siguió andando, una vez que se daba el primer paso inicial. Nosotros hoy tenemos la ventaja que vemos el proceso posterior, ¿no es cierto? Pero en ese momento todavía el proceso
era muy incierto, no se sabía hacia dónde iba a derivar. Bien, bueno, pudimos ver un poco el panorama de América, también de Argentina, pero Adolfo, quiero preguntarte qué sucedía en nuestra provincia, en Mendoza. ¿Me permitís que amplíe un poquito más, por lo menos desde mi perspectiva, este tema de la Revolución de Mayo y paso a Mendoza? En realidad la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿revolución en mayo? Digo, porque ¿qué se entiende por revolución? Revolución significa un cambio radical, un cambio de raíz. Hubo el 25 de mayo una revolución. ¿Qué cambió? Hubo un cambio social, hubo cambios económicos. ¿La legislación hispánica dejó de tener vigencia? ¿Qué cambió? Nada cambió. Lo que cambió en todo caso, el golpe o el cambio, fue un cambio institucional, donde los hombres del Río de la Plata deciden, como bien dicen las compañeras Sandra y Gabriela, un grupo de gente de Buenos Aires deciden formar un gobierno local. Porque también tenemos que tener en cuenta eso, ¿qué era el Cabildo de Buenos Aires? Para que tengamos una idea más o menos concreta, el Cabildo es la municipalidad de Buenos Aires y le hace un golpe a el gobierno del virrey, que es el representante del Perú. Ahí sí hay quizás realmente un golpe que puede entenderse hasta como revolucionario por el desconocimiento a la autoridad. Pero en realidad, ¿qué es la Junta Gubernativa a nombre de los derechos de Fernando VII? Es una estructura institucional que, además, debemos tener en cuenta, juntas ya hay desde 1808 en España. El 21 de septiembre de 1808 se constituye la primera junta en Montevideo, formada por el virrey Elío en reacción a Cisneros. Es decir, que ni siquiera la forma organizativa de juntas, ¿cierto?, representan un sentir revolucionario y de cambio como a veces queremos representarlo. Sí, o lo conocemos, lo hemos estudiado así y quizás no sabemos que es algo que ya tiene su trayecto. Por eso esto de que fue el primer grito de libertad, no, de ninguna manera. Eso lo decía Villiquen. Eso lo decía Villiquen y eso corresponde quizás a una historia clásica, tradicional, de una línea mitrista que necesitaba en la línea Mayo, Caseros, que tiene una raigambre liberal, ¿cierto?, expresar que ahí es cuando empieza la revolución. Pero creo que estas son las cosas que tenemos que dejar muy claras, porque si vamos a hablar de los primeros síntomas de una revolución realmente en el Río de la Plata, tenemos que irnos a las asambleas del año 12 o a la asamblea del año 13. Del año 13, cuando el 31 de enero de 1813 la asamblea adopta escudo, dan moneda, adopta la bandera enarbolada por el general Belgrano, ¿cierto?, y toma una serie más de medidas, hay un símbolo ahí, hay un caminar hacia, sí, un intento ya de emancipación, pero no antes, porque antes lo que estaba sucediendo en Europa y lo que estaba sucediendo en Hispanoamérica no nos permitía de ninguna manera pensar en emanciparnos definitivamente. Y voy a tu pregunta muy concretamente. Cuyo y Mendoza en esto no escapa a la lógica de todo lo que está pasando en el Río de la Plata, pero en realidad hay una lógica local que es Mendoza y Cuyo siempre había tenido una relación de haber pretendido ser una estructura administrativa con cierta independencia. Cuando formamos parte del Virreinato del Río de la Plata bajo la gobernación-intendencia de Córdoba, ¿cierto?, Cuyo quedó relegada a una instancia secundaria. Lo que se vio en Cuyo fue que quizás lo que estaba pasando en el Río de la Plata, en Buenos Aires, podía darnos la posibilidad para dar un golpe de gracia y crecer política y administrativamente. Pero entramos en duda si realmente esto era un golpe que iba a ser duradero. Por eso digo que aquel concepto de revolución estaba todo tomado con pequeños broches, claro, y había una inestabilidad enorme. Bien, bien, sí. Y muy interesante también, retomando lo que decía Adolfo, es que nosotros cuando a nuestros estudiantes les enseñamos este proceso, manejamos dos conceptos que creo que van a ser sencillos para comprender.
para los que no gustan tanto de la historia o no leen tanta historia. Uno es el concepto de fidelismo y el otro es el concepto de separatismo. Es decir, en esos primeros años uno habla de que el movimiento avanza, se toman medidas como las que acaba de describir en la Asamblea del año 13, pero estamos dentro de un marco político, institucional, que se denomina en general, siempre hay particularidades, pero en general uno habla de un fidelismo. Quiere decir que todos estos movimientos que se están dando en distintas posesiones del imperio todavía mantienen una suerte de fidelidad o no han roto definitivamente con la corona. Bien. Ahora hay un punto, hay una frontera temporal en donde ese movimiento fidelista ya se va tornando separatista. Por separatismo ahí sí ya entendemos independencia, entendemos la ruptura de los lazos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Esa frontera temporal es el momento en que Fernando VII, el rey, el deseado, como se lo denominaba, seguramente deseado también porque tampoco el pueblo había alcanzado a conocerlo demasiado, ¿no? Y entonces este hombre que había asumido y casi inmediatamente había quedado cautivo, recibía de parte del pueblo esa denominación, ¿no? El deseado. Vuelve en 1814, lo liberan, vuelve a España y vuelve con una actitud de desconocimiento de todo lo que se ha hecho y con una voluntad de retrotraer todo a antes de la revolución. Y eso realmente es impensado, ya nadie quiere volver atrás, ya se han dado esos primeros pasos. Y entonces esa actitud que es represiva y es de planificar a ver algún contingente, alguna armada que llegue y que reprima y que retrotraiga todo lo que ha sucedido, es lo que en cada lugar puntual de América, ¿no es cierto?, se va manifestando de una manera distinta y hace que en esos lugares ya se evolucione a una idea de desear separarse. Separarse. Es como esa frontera temporal. Bien. Más o menos esa sería la evolución del proceso. Más que claro. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero me voy a quedar con estos dos conceptos. Fidelismo y separatismo. Vamos a retomar en el próximo bloque lo que tiene que ver con la Asamblea de 1813 y ya nos vamos a meter acerca de cuáles son las figuras claves de esos momentos. Hablamos de Belgrano, hablamos de San Martín, de Güemes y por supuesto, a nivel América, la figura de Simón Bolívar. Así que quédate con nosotros, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y si no a través de Twitter @DPSenalú. Quédate con nosotros, ya venimos. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Durante 300 años, los europeos someten a los pueblos americanos. Pero a fines del siglo XVIII, la dominación colonial se empieza a resquebrajar. En Estados Unidos, Haití y el Alto Perú surgen focos revolucionarios que buscan terminar con el sistema colonial. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. Y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa. Surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Y las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Regresamos, estamos en el segundo bloque de Distintos Parecidos. Como bien decíamos, está presentado el clip y vamos a ir a la placa de este segundo bloque, ya relacionado con los próceres, con aquellas figuras que realmente marcaron historia durante nuestro proceso de independencia.
San Martín, en primer lugar, que fue un militar y político argentino cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Es reconocido como uno de los libertadores de América por sus importantes contribuciones a la autodeterminación de una gran parte de la América española. Belgrano, abogado, político y militar argentino, una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia del país, eso lo vamos a ver ahora en este bloque. Martín Güemes, un militar y político argentino que cumplió una destacada actuación en la Guerra de la Independencia de la Argentina, que libró una constante guerra de guerrilla conocida como Guerra Gaucha, deteniendo 6 invasiones de los ejércitos españoles. Y también mencionamos a Juana Azurduy, que fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España y asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y Bolivia. De alguna forma también retomar el papel de Juana Azurduy como una de las mujeres relacionadas a este proceso. Pero bueno, nos habíamos quedado en el primer bloque acerca de este acontecimiento importante que pasó después de 1810 y que está relacionado con la Asamblea de 1813. ¿Por qué es tan importante esa asamblea para lo que va a ser después ese 9 de julio? Bueno, la Asamblea de 1813 es un poco la antesala de lo que va a ser el Congreso de Tucumán de 1816, porque es la primera reunión, una Asamblea General Constituyente que tenía como objetivos declarar la independencia y elaborar una constitución. 1813, ¿por qué? Porque Napoleón ha sido derrotado a través de una Santa Alianza que se formó de todos los reyes europeos que habían sido derrocados. Y al ser derrotado, cada uno de los reyes retoma su lugar, vuelve a sus tronos. Esos reyes eran monarcas absolutos. ¿Sí? Estamos hablando de monarcas no estamos hablando de monarquías parlamentarias como la de Inglaterra, sino una monarquía absoluta donde el rey tiene absolutamente, como es redundante, todo el poder. En esta situación y las diferentes misiones diplomáticas que se han enviado hacia Europa para ver qué postura iba a tomar Fernando frente a tanto a las juntas que se formaron en el Río de la Plata, como se miraba a las juntas que se habían formado en España, se encuentra con una actitud de Fernando dura, muy dura, y va a rechazarlas inmediatamente. Pero esta Asamblea General Constituyente, que muchos historiadores las dicen, nos expresan que es una copia de las asambleas que se formaron en Cádiz y elaboraron una constitución, la Constitución de Cádiz, que va a ser rechazada por el rey Fernando VII. Esta Asamblea General Constituyente va a surgir luego de una revolución que lleva a cabo San Martín, Alvear y la Logia Lautaro contra el primer triunvirato. Ese primer triunvirato, que es lo que va a continuar en estos intentos de organización institucional, claro, que va a seguir a la Junta Grande, primera Junta Grande, primer triunvirato, y este primer triunvirato, con una mirada muy centralista y muy nada más que de Buenos Aires, va a tomar medidas que no son precisamente del agrado ni tampoco del espíritu de los diputados del interior que habían formado parte que habían agregado a esta primera junta que se formó en mayo. San Martín ha llegado juntamente con Alvear y otros integrantes de la Logia Lautaro en 1812 y ante este panorama se lleva a cabo una revolución en octubre de este mismo año y se forma un segundo triunvirato, en donde tienen la obligación, porque es la obligación, el deber de convocar a una Asamblea General Constituyente para declarar la independencia y elaborar una constitución, dada que la situación en España era caótica. Bien. Ante esta situación, ante esto, se va a buscar declarar la independencia, pero el regreso de Fernando al trono, todos estos intentos de declaración de independencia van a ser frenados para ver qué es lo que va a hacer Fernando en estos momentos. A pesar de eso, la Asamblea del año 13
Eso es muy importante porque, como apuntó el doctor Cueto, va a establecer el himno, va a estar como canción patria, la bandera, la escarapela, va a terminar con el uso de elementos de tortura, va a adoptar una moneda. Teníamos la moneda con la cara del rey. También la liberación de los peso. hijos de los esclavos, ¿no? También es otro de los... Es la libertad de vientres, que no es la abolición de la esclavitud que se da en 1853. Muchas veces se confunde. Se habla de la abolición de la esclavitud. No es la abolición, es la madre negra, esclava, tiene un hijo, su hijo, el hijo que tiene en el vientre, va a ser libre una vez que nazca. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos un país, en un país no tenemos al virreinato del Brasil, ¿sí? Porque todavía no se ha independizado, que su economía está basada en la esclavitud. Por lo tanto, si nosotros, estoy hablando como si fuera parte de ellos, ¿no? Si nosotros dábamos la abolición de la esclavitud, todos los esclavos del Brasil venían al Río de la Plata. Claro. Y inmediatamente eso iba a provocar una guerra, pero no con el Brasil nada más, sino también con Inglaterra, porque Inglaterra, los barcos ingleses y los comerciantes ingleses eran los que mayormente se beneficiaban con el comercio de esclavos. Entonces se da la libertad de vientres. Todas estas bases tan importantes como son los símbolos patrios, la moneda, como dije, la libertad de vientres, la eliminación de los elementos de tortura o el uso de títulos nobiliarios, aunque aquí no habían, pero habían algunos que lo habían comprado, sienta las bases de lo que es una nación independiente. Bien. No se declara la independencia ni se elabora una constitución, pero sienta las bases. Sienta las bases. Quiere decir que es la antesala a 1816. Bueno, y con eso me das pie también para empezar a hablar un poco de la figura de San Martín. ¿Por qué es tan importante San Martín en este proceso, Adolfo? A ver, creo que no se puede entender nada de lo que vamos a hablar si no lo enmarcamos dentro de la figura del general San Martín. No solamente por su accionar, sino porque él de alguna manera personifica al pensamiento de toda una generación que pertenece a ese grupo de los que a veces denominamos simplemente como criollo, aunque es un término bastante vago, bastante difuso. Son todos aquellos hijos de españoles que han ido tomando el liderazgo, por lo menos están reclamando, como siempre decimos, un derecho de participar. San Martín ha visto una realidad en España y él toma una decisión que realmente, pudiendo haberse quedado en España, siendo un gran militar y un hombre quizás muy cercano a las autoridades reales, sí, decide, junto con otros americanos, porque acá no podemos olvidar de Miranda, no tenemos que olvidarnos de O'Higgins, no tenemos que olvidarnos de Alvear, no tenemos que olvidarnos de Chilavert, de muchos otros que llegaron junto con San Martín. San Martín lo que tiene de alguna manera es una doble genialidad, si me permitís en esto, Carolina. Es por un lado la capacidad estratégica como militar de planificar el proceso, cómo va a pretender empezar la reconversión de lo que sería realmente la independencia. No nos olvidemos de su participación en la Logia Lautaro, donde libertad e independencia y constitución eran tres banderas claves en ese momento. Entonces, San Martín tiene la genialidad militar como estratega para armar el ejército, pero también tiene una capacidad política como estadista para entender la lógica de Hispanoamérica, donde no se puede pensar en la independencia de una región como podía ser el Virreinato del Río de la Plata, porque lo que íbamos a dar origen iban a ser a republiquetas. Lo que había que pensar era en la libertad e independencia de todo Hispanoamérica. ¿A qué nos referimos con republiquetas? Republiquetas es un poco lo que terminó pasando, si se quiere, y perdón, sin ofender a nadie en esto, lo que pasó con Paraguay, lo que pasó con Uruguay, que fueron territorios que quedaron aislados, hoy en día se han reconstituido de otra manera, pero cuando uno los analiza en el siglo XIX se da cuenta que fueron territorios pequeños, aislados, y no convenía al poder europeo, tampoco al poder
portugués instalado en Brasil, ni claro. al de Estados Unidos, ni al de Inglaterra, ni de España, que Latinoamérica o Hispanoamérica fuera una sola nación. Cuando nosotros recordamos que el 9 de julio se declaró la independencia de las Provincias Unidas, pero hay que recordar que era de las Provincias Unidas de Sudamérica. Es decir, que en Tucumán se declaró la independencia para todas las Provincias Unidas de Sudamérica. Claro, que nosotros de alguna forma lo hemos estudiado como el Río de la Plata. Claro, pero cuando nosotros analizamos la declaración de la independencia del 9 de julio, lo tomamos como si fuera de la Argentina nada más. Exacto. Sin embargo, y acá tiene que ver la persona de San Martín, que influye sobre los congresales cuyanos, como fueron Tomás de Cruz, Agustín Maza, Laprida, que era el presidente del Congreso el día 9 de julio, que le correspondía por el mes de julio, el propio Pueyrredón, que iba en representación de San Luis y que había sido designado de alguna manera por el propio San Martín. Es decir, todos estos congresales fueron los que fueron también la voz viva de San Martín en el Congreso. Luego, la figura de San Martín, si me permitís, y por qué quiero, aun cuando quizás esto lo vayamos a ver enseguida otra vez, no podemos dejarlo de lado, es porque San Martín es el promotor, es un alma, es un motor, es clave en todo lo que es la declaración de la independencia por su influencia sobre el Congreso de Tucumán y hasta, yo diría, la presión para la declaración de la independencia. Pero a su vez pone el segundo paso, que es la consolidación de la independencia mediante el sostenimiento de las armas, que se logra a partir de la formación del Ejército de los Andes, la recuperación de Chile para la libertad, para la independencia y tomar Perú, con lo cual consolida de alguna manera militarmente esto. Pero San Martín no se queda ahí, porque a San Martín nos olvidamos de él cuando en el año 26 se va del Río de la Plata, pero nos olvidamos que pasa 24 años lidiando como un diplomático del Río de la Plata para lograr que Europa reconozca la independencia no solamente del Río de la Plata, sino de todos los países de Hispanoamérica. Entonces tiene ese triple juego de ser promotor y yo diría gran motor de la independencia, quien la consolida y quien la instituye o quien logra que el mundo reconozca la independencia de nuestros países. ¿Por qué tardó tanto España en reconocernos como país independiente? Y porque éramos la riqueza, aquel poderío, representábamos aquel poderío que había hecho grande a España. Yo creo que España se está desgarrando y todo su poder económico, su poder político se le diluía de las manos. Lo mismo pasó con Cuba o pasó con Filipinas, es decir, los intentos, preguntémonos por qué Inglaterra no quiere soltar Malvinas, no quiere soltar Gibraltar, porque de alguna manera representa aquellos hitos que todavía le dan ese sesgo de imperialismo que marca un poder. Entonces, España tenía necesariamente que ser uno de los últimos que reconociera la independencia, porque era reconocer que esos hijos hispanoamericanos ya no les pertenecían. Bien, mencionamos a San Martín y de alguna forma la inteligencia política y militar que tenía San Martín está más que clara, pero también a nivel América sería bueno que nos cuentes cuál era el rol de Bolívar también. Claro, bueno, de alguna manera Bolívar tiene un rol, podríamos decir, equivalente en cuanto a liberar no solamente su nación de nacimiento, que era Venezuela, lo que hoy es Venezuela, es un caraqueño, un hombre nacido en Caracas, tiene esa equivalencia, podríamos decir. ¿Por qué? Porque así como si nosotros imaginamos en este momento un mapa de América del Sur, nosotros decimos, bueno, todo este movimiento de San Martín, ¿no es cierto?, desde Mendoza, planificando lo que fue la campaña libertadora de Chile, luego de Chile hacia Perú, y después vamos a ver por qué Perú. De alguna manera Bolívar hace lo mismo. Le cuesta mucho que se pueda liberar Venezuela, porque acá yo quisiera hacerles un pequeño paréntesis, un poco con el afán de clarificar a quienes nos están escuchando. Porque una cosa era, como decía el doctor Cueto, proclamar la independencia, y otra cosa era conseguir la independencia. Es decir, hubo un tiempo entre que se proclamó y se obtuvo fehacientemente, de modo tal que había dos cuestiones que también él las mencionó.
Una era la proclamación, pero esa proclamación hubo que sostenerla militarmente. Y en lo exterior era el reconocimiento. Esa es la lucha que también tiene que hacer Bolívar, porque si uno piensa, Venezuela declara su independencia en 1811, prácticamente ahí nomás, es una de las primeras naciones de Sudamérica en declararla. Pero él, hasta que no se liberara lo que hoy es Colombia, lo que hoy es Ecuador, esa región no podía estar libre. Entonces, toda esa campaña que él hace para liberar el norte de América del Sur también confluye en Perú. ¿Por qué en Perú? Porque Perú era el centro realista más fuerte de América del Sur, era donde estaban los recursos, donde había habido un virrey que realmente en ese momento había marcado la diferencia porque había logrado organizar ahí la reacción, y entonces, como un gran movimiento, si nos imaginamos, ¿no?, así mentalmente de pinzas, Bolívar desde el norte y San Martín desde el sur, ambos confluyeron en Perú. Y si ustedes se fijan, esa guerra de independencia, esa guerra que es la que iba a lograr consolidar las independencias, termina en el año 24 en Perú, con las batallas de Junín y las batallas de Ayacucho. Es decir, ahí se van a producir una serie de cuestiones muy interesantes. No nos olvidemos que la historia que continúa de lo que él comentaba de San Martín termina con San Martín en el Perú como protector de los pueblos libres. En ese momento hay una gran cantidad de conflictos que a él no le permiten avanzar y además no tiene el respaldo ni económico ni militar para poder continuar la campaña, de modo que en ese encuentro en Guayaquil, ¿no es cierto?, actual Ecuador, donde se encuentran San Martín y Bolívar, bueno, ahí San Martín, digámoslo rápidamente, toma la decisión de ya retirarse de ese escenario, claro, y queda ahí en el año 23, Bolívar entra en Perú y en el 24 se termina la guerra de independencia, lo cual no quiere decir que esa independencia estuviera absolutamente acababa lograda. De nacer, claro, recién. Claro. Bueno, no me quiero olvidar tampoco de Belgrano. ¿Cuál fue el rol de Belgrano para nuestro proceso de independencia? El rol de Belgrano es muy importante. Belgrano, siempre hablan de Belgrano en el Congreso de Tucumán, no fue un diputado al Congreso, sino que le pidieron que asistiera para que ella hablara, comentara y diera su relato acerca de la situación europea, porque él había estado en Europa recorriendo los diferentes países y, digamos, poniéndose un poco al tanto de cómo era la situación, y le pidieron que lo trasladara al Congreso y trajera las novedades. Belgrano, la figura de Belgrano en el Congreso de Tucumán va a ser muy importante porque va a plantear la posibilidad de instaurar una monarquía incaica. Esto se da, este planteamiento, en una sesión secreta, el 6 de julio, 3 días antes de la declaración de la independencia. Ahí entramos en un tema de si el Congreso era monarquista o era republicano. O sea, es un debate. Me voy a quedar con eso, porque nos tenemos que ir al corte, pero es uno de los temas que queremos retomar, y es esta monarquía incaica, que quizás es algo novedoso y que viene de la mano de Manuel Belgrano. No es novedoso, no era novedoso en esos momentos, porque no es una idea propia de Belgrano que hubiera una monarquía incaica. Eso ya era una idea que ya venía hacia bastantes más, ya venía, podemos decir, gestada por Francisco de Miranda, que lo presentó en Inglaterra, también en Francia, claro, o sea, habló acerca de esta posibilidad porque por ese tiempo estaba circulando una obra, El Inca, donde hablaba de la grandiosidad del imperio y del imperio del sol y volver, bueno, este imperio que fue arrasado, ¿cierto?, por Pizarro, en estos momentos tan terribles. Entonces se plantea, en realidad lo plantea Belgrano, que el último descendiente del Inca, uno de los últimos descendientes del Inca Atahualpa, fuera el monarca. El nuevo monarca. Porque ya la declaración de la independencia estaba a punto de hacerse efectiva. Sí, todos estaban de acuerdo. Antes. Después de eso venía lo más difícil.
¿Qué forma de gobierno vamos a tener? Porque esto va a ser el primer debate posterior a la declaración de Nos vamos a ir independencia. a un corte y está sumamente interesante, pero bueno, son los tiempos de la tele. Nos vamos a ir a un corte muy cortito para que nos sigas contando acerca de esta propuesta, esta monarquía incaica que propone Belgrano. Ya venimos. Regresamos, sí estamos al aire, sí, me dicen. Al tercer y último bloque de distintos parecidos. Hoy estamos con un programa para hacer un poco de revisión histórica de este acontecimiento, de lo que celebramos en el día de ayer, este 9 de julio de 1816. En este tercer bloque nos queda poquito tiempo, pero queremos darle un poco la palabra acerca de cuál es el escenario de Latinoamérica en esa época. Y algo que vos dijiste muy bien, Sandra, que es recién estaban naciendo. Bueno, ahí hay algo interesante, porque recién cuando se consuma la independencia, ¿no es cierto? Pensemos, cuando se termina la guerra efectivamente, y cuando el concierto de las naciones, como se llamaba al resto de las naciones constituidas, nos empiezan a reconocer, las primeras que nos reconocen son esas que vos decís, dentro de lo que vos mencionaste, Estados Unidos y Gran Bretaña son las primeras que revisten importancia para lo que era en ese momento la necesidad de ser reconocida, comienza lo que se llama la implementación de un orden nuevo, un orden distinto. Había que conformar esto que había sido una unidad, que era el Imperio Español, de repente se había fragmentado en distintos territorios, geográficamente hablando, y también desde el punto de vista humano en distintas naciones que todavía no estaban completamente constituidas. Y es una discusión historiográfica muy compleja, pensar si primero fue el Estado y el Estado fue el que generó las naciones, o las naciones le dan fundamento al Estado, o si es una interrelación y una construcción permanente, ¿no es cierto? Pero recién ahí uno puede hablar de que América, los países que se van formando, empiezan a transitar verdaderamente una etapa independiente. En general esos periodos reciben nombres diferentes, pero se habla de periodos formativos, ¿no es cierto?, donde se instauran un nuevo orden. ¿Qué es un nuevo orden? Ya no somos una monarquía, ya no formamos parte del imperio. Entonces ese nuevo orden ahora se basa en, fundamentalmente en la soberanía popular, ¿sí? Se basa en la búsqueda de la división de poderes, de la representación, de la conformación de un ciudadano. Ya no son súbditos o vasallos, ahora vamos a ser ciudadanos, pero todo es una construcción. La nación, la ciudadanía, la representación, el Estado, no surgen de una manera acabada, sino que surgen de a poco y se van construyendo. Pero esas eran las bases, la libertad, la igualdad ante la ley. También es cierto que hay que decir algo. Se conformaron generalmente repúblicas, aunque también hubo otras propuestas de monarquía, no fue solamente la de Belgrano, en otros lugares se hicieron algunos ensayos incluso monárquicos, pero en general los nuevos estados van a adoptar el sistema de gobierno republicano porque era el que les permitía, digamos, o diríamos hoy operativamente, empezar a establecer este nuevo orden, ¿no es cierto?, la igualdad ante la ley. Pero este nuevo orden era un orden que había que construir, era un proyecto. Claro. Lo anterior era algo que estaba dado. Ahora, también digamos, para cerrar un poquito esta idea, esa sociedad sobre la que estaba operando este cambio era una sociedad antigua, una sociedad tradicional, una sociedad, diríamos nosotros, con nuestras palabras de historiadores, del antiguo régimen, que hizo un enorme esfuerzo por incorporar todos estos nuevos principios, todos estos nuevos imaginarios, estos nuevos valores, estas nuevas prácticas políticas, y de aquí se empezó desde el 1825, digamos, se empieza a transitar un camino muy complejo, en algunos países muy comprometidos, con muchas guerras civiles. Claro, eso es otro de alguna claro. forma. Nosotros hablamos del nacimiento, pero todo eso Sí. que conllevó después, ¿no? Quería preguntarte, Adolfo, acerca de eso. Podemos decir cuándo nació, porque lo tenemos en claro, decimos, bueno, 9 de julio de 1816, pero ¿en qué momento podemos decir que Argentina se consolida y es verdaderamente independiente? A ver, permíteme que te amplíe un poquito más en la misma línea que estaba Sandra y luego te contesto. No tenemos que olvidarnos que el Río de la Plata, donde se produce el Congreso de Tucumán,
está constituido por pueblos de diferentes naturalezas, con diferentes comportamientos culturales. Tenés los pueblos del oeste, los pueblos de la región andina, si se quiere, que tienen una tradición más conservadora. Tenés los pueblos del litoral, entre los cuales está Buenos Aires, Santa Fe, la Mesopotamia, Uruguay mismo, que tienen un pensamiento mucho más liberal en un pensamiento republicano. Luego, no es extraño que cuando el Congreso de Tucumán, que tenía por doble función declarar la independencia y establecer una forma de gobierno, recién declaramos la independencia el 9 de julio, pero nunca nos dimos una forma de gobierno. Y la forma de gobierno recién la vamos a tener en 1853, con la Constitución, que establece la forma republicana de gobierno. Y uno dice, pero ¿esto qué pasaba? ¿Habían dos modos totalmente diferentes? Estaban todos dentro del liberalismo creciente en contra de ese antiguo régimen al que se hacía mención. Lo que pasa es que algunos entendían que la forma de gobernar o establecer una forma de gobierno tenía que ser una monarquía parlamentaria o constitucional, claro, al modo inglés. Y otros pensaban que tenía que ser la república. Es el gran conflicto entre San Martín y Rivadavia, por ejemplo. Y ese conflicto es el que nos va a llevar al conflicto de las guerras civiles en la Argentina. Bien. Donde establecimos la independencia respecto al poder español y a toda potencia europea, pero no nos dimos una forma de gobierno porque éramos una suerte de confederación conformada por diferentes pueblos con diferente naturaleza. Y luego de estas guerras, en 1853 establecemos un sistema de gobierno constitucional republicano, pero que realmente empezó recién a instalarse en 1880. Entonces, a tu pregunta, Carolina, ¿desde cuándo fuimos independientes? Y del 9 de julio. Pero lo que pasa es que de ahí a que nos constituimos en una nación organizada, con un sistema de gobierno establecido, tenemos que avanzar en hitos cronológicos, donde tenemos que decir 1853, clave por la Constitución, 1880, clave porque empieza a constituirse realmente una nación dentro de un sistema más unitario o en la unidad de régimen, pero dentro de una estructura ya mucho más, podemos decir, aparece la Argentina moderna. Bien. Bueno, Adolfo, lamentablemente nosotros nos tenemos que despedir. Se nos hizo corto este programa, la verdad que un placer y he aprendido un montón. Espero que ustedes que han estado del otro lado también. Adolfo Marcueto, Sandra por acompañarnos, Pérez Estocco y también Gabriela Curi, gracias por acompañarnos en este hermoso programa. La verdad que más que interesante. Nosotros nos tenemos que ir, pero me quiero quedar con eso. Si bien nace una independencia, como bien celebramos este 9 de julio de 1816, es más que rico que la memoria colectiva, el interiorizarnos, el leer muchas posiciones, ¿no? Los distintos historiadores que dan sus versiones y por supuesto entender que esto fue un proceso y que hasta 1853, como decía Adolfo, tuvo todo un proceso de nacimiento de nuestra nación y por supuesto de nuestra independencia. Gracias por acompañarnos, nosotros nos despedimos, agradecer a Baidip que me vistió en el día de hoy y nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos.